¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de quiénes son esos alumnos que se encuentran en una situación educativa de riesgo o aquellos que se encuentran en una situación educativa de mayor riesgo. Estos elementos los integra el planteamiento técnico operativo de la UDI, pero ahorita lo vamos a explicar para que ustedes lo puedan entender y eso está integrado en el video que hicimos de la fase intensiva del Consejo Escolar, del Consejo Técnico Escolar de la UDI, que se desarrollará del 7, 8 y 9 de septiembre. Bien, primero, antes que nada, quiero hablar sobre unos elementos que son importantes de poder trabajar. Primero, tenemos que reconocer que las escuelas en las que trabajamos existe mucha población en riesgo de exclusión. Y bueno, también es importante reconocer que en la sociedad en la que se encuentran muchas, bueno, nos encontramos y en los contextos en los cuales se encuentra nuestra escuela, pues hay mucha vulnerabilidad social, ¿verdad? Esta vulnerabilidad social, pues, implica a personas, grupos de personas, comunidades, naciones, y esa vulnerabilidad social que muchas veces es o la encontramos en nuestros contextos por ser vulnerabilidad social económica, cultural, ¿verdad? Este pone en desventaja a muchas personas, ¿no? El mismo contexto en el que nos encontramos es muy adverso para muchos de ellos y bueno, desafortunadamente esa vulnerabilidad social pues ha generado a lo largo del tiempo una condición negativa que desafortunadamente limita o excluye de oportunidades, ¿no? Y hemos pensado en muchos grupos vulnerados en sus derechos, como son las personas con discapacidad, las personas indígenas, los migrantes, población que se encuentra en una situación de enfermedad o de calle, pues son algunos de los grupos que más se encuentran limitados o excluidos, ¿no? Con relación a lo que decíamos de las oportunidades. Y esto, bueno, por causas que pueden ser históricas, geográficas, ambientales, físicas, económicas, sociales y familiares, ¿no? Como por ejemplo lo que vivimos en cada una de nuestras escuelas. Sin embargo, todos esos factores adversos, esa condición de vulnerabilidad en que viven muchas de nuestras familias, pues a veces pueden ponerlos en una situación de vulnerabilidad educativa cuando esa situación que viven, pues también se refleja en la escuela, ¿no? Cuando sobre todo la escuela genera condiciones negativas que limitan también las oportunidades de aprender y participar de estos grupos vulnerados, ¿no? En el sistema educativo, sobre todo porque no se garantiza ese acceso, su permanencia, el aprendizaje, la participación y sobre todo un egreso oportuno. Y a largo plazo, bueno, pues también es poco lo que podemos pensar y sobre todo genera, más allá de que puedan tener o no trayectorias exitosas, pues va a implicar una baja motivación, dificultades para la convivencia, va a también generar rezago, ausentismo o abandono, sobre todo cuando existe una limitada respuesta educativa a esas situaciones de vulnerabilidad que viven muchas familias. Entonces, la situación de vulnerabilidad, perdón, no necesariamente es un factor que va a marcar la vida de nuestros estudiantes. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero sí, cuando, no, cuando la respuesta educativa es limitada, pues entonces se generan bajos resultados educativos. Eso es lo que dice también este planteamiento técnico operativo que hemos venido trabajando con el paso del tiempo. Y bueno, es importante reconocer qué factores inciden en esa vulnerabilidad educativa. Por ejemplo, el sistema educativo con prácticas verticales, limitada distribución de recursos, proyectos que están desarticulados sobre todo a esas necesidades básicas, tanto de las familias y las personas que están en la escuela como de los alumnos, ¿no? Cuando la escuela en su gestión no, pues no se centra en esos aprendizajes, existen creencias erróneas frente a la diversidad y esto tiene que ver también a veces con las propias actitudes y la cultura que tiene,
la escuela, perdón, y el trabajo individual contra la colaboración. Con relación al aula, bueno, pues hay prácticas que son homogeneizadoras, limitada valoración de la diversidad y también un desconocimiento a las necesidades y características de las y los estudiantes. Eso es importante también estarlo reconociendo. Y bueno, también tenemos que pensar en otras situaciones que nos van a ir ayudando a considerar. Y bien, vamos a ver algunos otros elementos. Ahorita voy a proyectarles aquí el planteamiento técnico operativo, ¿sí? Que aquí está, que es un elemento que vamos a retomar porque aquí se abordan qué son entonces nuestras alumnos en situación educativa de mayor riesgo y de riesgo. Para empezar entonces, esa vulnerabilidad educativa, el planteamiento técnico operativo ubica a estas alumnas y alumnos en una situación educativa de riesgo o de mayor riesgo. ¿Sale? Entonces, primer elemento, tenemos que hablar de vulnerabilidad educativa y cuando hablamos de vulnerabilidad educativa, hablamos de niñas y niños que viven en una situación de vulnerabilidad o pertenecen a un grupo vulnerado en sus derechos, como son discapacidad, este, personas indígenas, migrantes, situación de enfermedad, situación de calle, ¿sale? Y alguna otra variable de la diversidad. Entonces, el alumnado en situación educativa de mayor riesgo, como lo indica el planteamiento técnico operativo, se presenta cuando el acceso a la permanencia, el aprendizaje y la participación, incluso ese egreso oportuno, son obstaculizados por diferentes barreras en los contextos, ¿no? ¿Cuáles contextos? El escolar, el áulico y el familiar. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el riesgo? ¿Están en riesgo de qué? Eso es lo que nos plantea el planteamiento técnico operativo y nos dicen, bueno, que es al no ejercer su derecho a una educación de calidad y esto, bueno, está consignado en el artículo tercero y bueno, esto se refiere al riesgo de ser excluidos de o en la escuela, de no recibir los servicios educativos que requieren, de abandonar tempranamente la escuela, de no completar sus trayectos formativos básicos y transitar por la escuela con un marcado rezago. Incluso, aquí también nos habla haber regresado sin alcanzar los aprendizajes requeridos para el nivel educativo. ¿Sale? Entonces eso es muy importante. Ya tenemos cuál es la situación educativa. Eso es muy importante. Y aquí nos hace en algunos, nos refieren a algunos otros elementos, ¿no? De esta población. Aquellos que no ingresan a la escuela, ingresan tarde, ingresan pero no permanecen, repiten uno o más años, abandonan temporalmente la escuela y algunos otros elementos que es importante considerar de la población que se encuentra en una vulnerabilidad educativa, ¿no? Y son estas personas. Y bueno, ese riesgo de ser excluido de o en la escuela experimentan muchos niños, ¿no? Por cuestiones de género, discapacidad, permanencia a un determinado grupo étnico, migración, enfermedad y otros factores que hace ratito lo mencionaba. Y estas poblaciones pues se les ha reconocido como grupos vulnerables, ¿no? Que ya lo mencionamos hace un momento. Y bueno, eso es muy importante considerarlo. ¿Qué más nos dice el planteamiento técnico sobre qué son, quiénes son los alumnos en situación educativa de riesgo y mayor riesgo? Es importante tener claro que la UDI tiene población prioridad, que son personas en situación de enfermedad, capacidades y aptitudes sobresalientes, migrantes, indígenas, discapacidad, talentos específicos y situación de calle. Eso es muy importante. Por tanto, la situación educativa de riesgo es la que se encuentran los alumnos cuando no se produce perdón, voy a volver a revisar esta parte. La situación educativa de riesgo en que se encuentra un alumno no se produce por su condición de ser indígena, de ser migrante, de, de, eh, de estar en una situación de discapacidad, sino por el sistema educativo que no atiende esas necesidades ni garantiza su aprendizaje y participación. Eso es muy importante. La condición de los alumnos no produce la situación educativa de riesgo, la genera el contexto. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando hablamos de situación educativa de riesgo, estamos hablando de la escuela. Y entonces tenemos que pensar
en qué dificultades tienen que trabajarse en la escuela. ¿Sale? Por tanto, esas características del sistema educativo son las que crean y generan las barreras. ¿Sale? Eso es muy importante. En esa concordancia, la Dirección de Educación Especial decide poner acento más que en la situación de vulnerabilidad, es en la situación educativa cotidiana que el alumno y alumna están presentando o viviendo en una situación de riesgo a no acceder a la escuela, permanecer, egresar y no aprender en ella. Por tanto, la población en prioridad puede estar sujeta de atención especializada por parte de la UDEI cuando se identifica dicha situación educativa de riesgo. Mientras eso no ocurre, la unidad los va a registrar como alumnos en seguimiento, lo cual no implica que, de ser necesario, se brinden algunas orientaciones. Y ahorita lo voy a explicar más a detalle. Pero bueno, eso nos va indicando el planteamiento técnico operativo. ¿Sale? La atención especializada por parte de la UDEI no se restringe a la población en prioridad, o sea que no nada más se atiende a las 7 poblaciones que ya les mostré en el panel, sino que también va a reconocer que hay una tendencia cultural a considerar la diferencia como deficiencia. Desafortunadamente eso sigue pasando en la escuela y entonces la deficiencia se ve como un problema, como una patología, como algo anormal y donde los individuos pueden ser objeto de procesos de exclusión, rechazo, segregación, casi por cualquier variable de la diversidad. Y eso tiene que ver con sus capacidades, sus aptitudes, la salud física, su condición orgánica y sensorial, el género, el origen étnico, la lengua, la religión, su condición socioeconómica, entre otras cosas. ¿Sale? Entonces, cuando ponemos el acento en la situación educativa del alumno, más que en su condición o característica, la UDEI no restringe su atención especializada a las poblaciones en prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando otros alumnos que no se está garantizando su derecho a recibir educación, la UDI tiene que intervenir y entonces nada más va a identificar si son alumnos en situación educativa de riesgo o situación educativa de mayor riesgo. Sobre todo cuando no se garantiza el acceso, permanencia, aprendizaje, participación y egreso oportuno de la educación básica. Eso es muy importante y eso es lo que nos dice la guía del planteamiento técnico operativo, perdón. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a encontrar qué significa esto. Y bueno, para que ustedes lo puedan revisar con calma, aquí está en el planteamiento técnico operativo a qué se refiere todo esto. Y en este momento les voy a presentar otra lámina para poder ir cerrando. Es mucha la información que se tiene que venir revisando para poder entender este planteamiento. Entonces, para que sea un poco más concreto esto de poder explicar y que ustedes lo tengan más preciso. Bueno, la situación educativa, entonces, ¿qué es la situación educativa? El Estado que guarda el ejercicio del derecho del niño, niña o adolescente a la educación. Bien, ya vimos que nos vamos a referir a situación educativa cuando ese derecho se está garantizando no por parte de la escuela. Bien, entonces, ya dijimos también que situación educativa de riesgo y situación educativa de riesgo son las personas que se pueden encontrar en una situación de vulnerabilidad, que puede ser por su condición de discapacidad, de ser indígena, migrante, aptitudes sobresalientes, talentos específicos, situación de calle, situación de enfermedad o alguna otra variable de la diversidad como es la conducta. Cuando no se está ejerciendo ese derecho de recibir educación en cualquiera de los contextos, entonces estamos hablando de que los alumnos, por esa vulnerabilidad educativa, están enfrentando una situación educativa de riesgo. ¿Cuándo se considera una situación educativa de riesgo? Cuando si la UDI puede apoyar movilizando los recursos de la escuela y se puede favorecer el avance de los alumnos solo con orientaciones, quedaría como una situación educativa de riesgo y entonces la UDI solamente puede hacer un seguimiento de esta población sin necesidad de hacer un seguimiento sistemático. ¿Qué quiere decir seguimiento sistemático?
el no elaborar una CUTEA, el no hacer un reporte de valoración inicial, media y final, y no hacer una sistematización de acciones, ¿sale? Pero si el alumno se encuentra en una situación educativa de mayor riesgo, porque la escuela con sus recursos no logra poder garantizar el acceso, permanencia, ingreso oportuno, participación, aprendizaje de las y los alumnos, entonces requiere una intervención especializada que va a incorporar recursos adicionales especializados para favorecer este trayecto formativo del alumno. Y entonces es cuando decimos que el alumno está en una situación educativa de riesgo, va a requerir elaborar una CUTEA, se tiene que registrar en nuestra estadística y se tiene que dar un seguimiento muy preciso de estas y de estos y estas alumnos, ¿sale? Entonces, podemos entender que la situación educativa de riesgo y la situación educativa de mayor riesgo no necesariamente va a depender de la condición del alumno, sino es de el contexto de escolar y áulico que no puede garantizar esos trayectos exitosos de los alumnos y no se garantiza ese derecho de recibir la educación dentro de la escuela, y en la escuela, ¿sale? Principalmente en el aula. Entonces, podemos decir que cuando la escuela no garantiza esos elementos, podemos estar en una situación educativa de riesgo y de mayor riesgo. Cuando de plano el docente no logra poder eh, brindar con todos sus recursos ese acompañamiento a las y los estudiantes, por ejemplo, y hablando de las personas con discapacidad, entonces requieren un apoyo más sistemático. Cuando solamente requieren alguna orientación, los vamos a dejar como un seguimiento, no se hace un seguimiento preciso, bien sistemático, no se elabora la CUTEA y entonces podemos trabajar con el docente a través de orientaciones y hacer un monitoreo del avance de estas y estos alumnos. Espero haya quedado un poco claro este término de situación educativa de riesgo y de mayor riesgo, porque bueno, pues son los elementos que plantea este documento, que es el planteamiento técnico operativo. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos pronto.